En la tierra de Sinar, hoy en el sur del actual Irak, hace miles de años atrás se construyó una gran ciudad y una torre como monumento de la autosuficiencia humana y la independencia de Dios. Esta concentración de la población en una gran metrópoli no era otra cosa más que la más clara rebelión contra la orden divina de diseminarse por toda la tierra y poblar el mundo. Pero para Dios no hay nada imposible. Confundió sus lenguas y todos salieron presurosos a poblar el mundo, todos agrupados según su idioma. A esta frustrada construcción se la llamó Babel, que significa confusión y que sería la antecesora del gran imperio de Babilonia y símbolo de la gran Babilonia de Apocalipsis. Así como Dios pudo cumplir sus propósitos en el pasado, también lo cumplirá en el presente y en el futuro. Aunque se levanten poderes humanos contra Dios, ¿qué son estos ante el poder divino? Por eso Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quieres estar en el grupo de los vencedores, llamados, elegidos y fieles? Entonces necesitas salir de Babilonia. El propósito de la lección de esta semana es demostrar por qué quien está confundido con el engaño de Babilonia debe salir de Babilonia. Para ello, dividiremos el estudio en dos secciones. Lo primero, identificar a quién representa Babilonia y en segundo lugar, razones bíblicas por qué salir de Babilonia. Veamos la primera sección. Identificar a quién representa Babilonia. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. ¿Quién es esta Babilonia? Esta Babilonia de Apocalipsis 14:8 es la misma de Apocalipsis 17:5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre Babilonia lo lleva una mujer en su frente, por lo tanto no es una referencia a la ciudad literal de Babilonia, porque la ciudad de Babilonia ya había caído siglos atrás. En la Biblia se representa proféticamente a la mujer como símbolo de la iglesia. Los profetas Jeremías y Ezequiel usaron la representación de la mujer para hacer referencia al pueblo de Dios. Jeremías 6:2 usa metafóricamente a una mujer hermosa y delicada para referirse a Sión como pueblo de Dios. Y Ezequiel 16:32 usa metafóricamente a una esposa adúltera para hacer referencia a la infidelidad de Israel. En el Nuevo Testamento Pablo usa el término mujer como una analogía de la iglesia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto evidencia claramente que cuando la Biblia habla en términos simbólicos de una mujer, está hablando de una iglesia. Pero esta mujer de Apocalipsis 17 está representada como una ramera. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En la Biblia, cuando se quería representar la infidelidad del pueblo de Dios, se hacía referencia al pueblo como una mujer adúltera. Ezequiel 16:30 y 32. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, sino como mujer adúltera,
que en lugar de su marido recibe a ajenos. Esto quiere decir que aquí en Apocalipsis 17 se está haciendo referencia a una iglesia infiel a Dios, que se ha dejado o que ha dejado a Dios. Por eso Apocalipsis 17, 1 y 2. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Lo que esta iglesia ha hecho es dejar a Dios, representado como un marido, según Efesios 5:25, e irse tras otros hombres. Esto quiere decir que esta iglesia no está sostenida ni sustentada por Dios como un marido, sino por hombres. Su fuerza no viene del poder divino, sino del poder humano. Por eso Apocalipsis 17:3 presenta a esta mujer sentada sobre una bestia. Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si esta iglesia ha dejado a Dios, fuente de su fortaleza, y se ha ido tras otros hombres, entonces, ¿quién representa esta bestia sobre la cual se sienta la mujer? Tomando como referencia Daniel 7:17, una bestia representa al poder político. Eso quiere decir que la visión presenta una iglesia sentada sobre el poder político. Por lo tanto, esta es una iglesia infiel, una iglesia apóstata que ha dejado a Dios y se sostiene por el poder político. La visión de esta unión mujer-bestia representa un sistema religioso unido al poder político. Eso se conoce como la unión Estado-Iglesia. ¿Puede ser esta la iglesia fiel de Dios en la tierra? Sin lugar a dudas, no. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Pues bien, Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este es otro texto simbólico. La mujer es la iglesia. Malaquías 4:2 hace referencia a Jesús como el sol de justicia. Salmo 119:105 hace de la luna símbolo de la palabra de Dios. La corona, según Apocalipsis 2:10, es símbolo de victoria. Las 12 estrellas en la visión, junto a la luna y el sol, relacionan el texto con el sueño de José, donde las estrellas representan a los 12 patriarcas del pueblo de Israel. El número 12 también se relaciona con los 12 apóstoles, patriarcas de la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué tienen en común el pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento? Su doctrina, sus enseñanzas, la verdad de Dios. Esta iglesia sigue en esencia las mismas verdades de los patriarcas, las cuales son las mismas de los apóstoles. Esta es una iglesia apostólica en su mensaje y también en su misión. En ese sentido, esta es una iglesia vestida no por obras humanas, sino por la justicia de Cristo. Esta mujer representa una iglesia fundada en la palabra de Dios. Es una iglesia victoriosa frente a los ataques del dragón, que es el diablo, porque tiene una corona. Y es una iglesia apostólica y misionera porque sigue las enseñanzas de los apóstoles y también cumple con la misma misión. Así Apocalipsis nos muestra el contraste entre dos iglesias. La iglesia de Dios, revelada en Apocalipsis 12, y una iglesia falsa que usa su nombre de Dios en Apocalipsis 17. La gran verdad es que Apocalipsis nos muestra que hay muchas personas que están confundidas. No pueden entender cómo es que en esta tierra puede haber tantas iglesias, porque de acuerdo a Apocalipsis solo hay dos. Una iglesia pura vestida con la gloria de Cristo y una iglesia infiel vestida de escarlata. Solo son dos. Una es la iglesia fiel de Dios y la otra es la madre de todas las demás iglesias que son tan fornicarias como su propia madre.
Esta confusión se debe a que los habitantes de la tierra han sido embriagados y no pueden ver el error. Apocalipsis 17:2. Y los moradores de la tierra se han embriagado. Por eso, la Biblia llama a esta iglesia simbólicamente Babilonia, porque confunde a muchas personas. Babilonia es símbolo de confusión, razón por la cual Dios hace la invitación: salid de ella, pueblo mío. ¿Qué tiene esta iglesia que la hace una iglesia falsa, de la cual Dios invita a los moradores de la tierra a salir de ella? Esa es la segunda sección. Dos razones por qué salir de Babilonia. Apocalipsis 17:2. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En la Biblia, el jugo de uva puro representa simbólicamente la sangre de Cristo. Mateo 26, 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si el jugo de uva fresco representa la sangre de Cristo, lo que esto simboliza es su evangelio, su gracia salvadora. Cuando el jugo fresco de uva del evangelio se fermenta, se convierte en vino de Babilonia, donde se sustituye el evangelio de Cristo con enseñanzas religiosas basadas en la tradición. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, la primera razón por la cual salir de Babilonia es por el origen de su doctrina, que no es bíblica, sino humana. Según de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han dejado claro que ocupan el lugar de Dios en la tierra. El Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Estas blasfemias constituyen el vino de Babilonia. Entre ellas, el Papa se declara cabeza de la Iglesia cuando en realidad la cabeza es Cristo. El confesionario, es decir, ante un sacerdote, cuando los pecados deben ser confesados a Cristo. La intercesión de santos, vírgenes, cuando el único intercesor es Cristo. La penitencia, que deja a un lado los méritos de Cristo y pasa a los méritos humanos. El sacramento de la misa, que desplaza el ministerio de Cristo en su santuario celestial y que, acompañado de la doctrina de la transustanciación, en la que el sacerdote puede transformar el pan convirtiéndolo en el cuerpo de Cristo, es decir, puede crear a Cristo. La creencia en el purgatorio y en el infierno, donde las misas dejan sin efecto un juicio y la sentencia celestial, entre otras falsas doctrinas. Todo esto y más es el vino de Babilonia. La segunda razón por qué salir de la Babilonia espiritual es porque Babilonia es el centro de la idolatría. Jeremías 50, 35 y 38 dice: espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios, sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Dios prohíbe la idolatría en Éxodo 24 al 6. Sin embargo, la iglesia de Apocalipsis 17, representada por una mujer infiel que lleva en su frente el nombre
de la idólatra Babilonia indica que es una iglesia que ha introducido imágenes en su sistema de adoración y culto. El uso de imágenes como objetos de adoración o veneración, como usualmente se la llama, es una violación al segundo mandamiento de la ley de Dios. Cristo nos invita a ir directamente a Él, no por medio de ningún otro intercesor. Jesús en Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Según la Biblia, no necesitamos de imágenes ni santos intercesores. Lo único que necesita el ser humano es a Cristo, su único intercesor. Por eso es que si estás en esta Babilonia espiritual, debes salir de Babilonia, según Apocalipsis. En conclusión, Babilonia representa, en primera instancia, una iglesia infiel o adúltera, porque ha dejado a Dios para sostener su fuerza en hombres. Una iglesia cuya cabeza no es Cristo, sino un líder humano que ocupa el lugar de Dios, infalible, según se cree, igual a Dios. Una iglesia que basa su doctrina no en la Biblia, sino en las tradiciones. Una iglesia que incentiva la idolatría. ¿Conoces una iglesia así? Pero hay más. Lo que la Biblia presenta como la Babilonia caída es la figura de esta mujer sentada en la bestia. Por lo tanto, la Babilonia simbólica es todo un sistema religioso político. Esto es la unión iglesia-estado y sus hijas de esta mujer, es decir, las iglesias que siguen a esta iglesia madre. Cuando Apocalipsis 18:4 dice: salid de Babilonia, pueblo mío, está diciendo en primer lugar que Dios tiene a hijos suyos hoy en día, aún en medio del error y la confusión de Babilonia y de sus iglesias, de las cuales Dios las llama a salir. Por eso los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14 trae para ti el evangelio eterno puro de Cristo. El segundo ángel te alerta del gran peligro de ser parte de Babilonia espiritual. La decisión es solo tuya. Si aún estás en Babilonia, decides salir de Babilonia. Y si por la gracia de Dios has salido de esta Babilonia espiritual, ahora tienes el deber de predicar con respeto y responsabilidad el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8. Esta semana comparte este mensaje con una persona que puede estar en esa Babilonia espiritual de confusión. Que Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a este canal para tener cada semana tu bosquejo de la lección y comparte este video para bendecir a mucha gente que necesita esperanza y conocer la verdad de Dios. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la escuela sabática.